Pero también ya están en marcha los plazos para que tras las elecciones autonómicas y municipales se constituya el nuevo Parlamento de Canarias. Del calendario que tenemos por delante vamos a hablar ya con Gustavo Matos, que es presidente en funciones de la Cámara Regional. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Matos, vamos con esos plazos. Lo primero de todo, ¿cuándo se constituye el nuevo Parlamento Regional y quién fija esa fecha? Bueno, la sesión constitutiva será el día 27 de este mismo mes. En ese día los diputados electos ya jurarán o prometerán sus cargos, se nombrará una mesa de edad y esa mesa de edad pues dará lugar a la votación mediante la cual pues se elegirá la nueva mesa del Parlamento de Canarias, el nuevo presidente y presidenta y el resto de miembros. Esa fecha está establecida en el propio decreto de disolución y de convocatoria de elecciones, un plazo que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias. Recordemos que tenemos un estatuto nuevo del año 2018 y por tanto es un plazo que está perfectamente arreglado. Ya tenemos el nuevo Parlamento constituido ese día 27 de junio. El presidente o presidenta de la Cámara a partir de ese momento tiene que iniciar una ronda de conversaciones con los candidatos y candidatas a presidir Canarias, ¿verdad? Sí, correcto. Para lo que no hay un plazo es para la investidura. Hasta que alguien no considere y, digamos, someterse a ese acto parlamentario de investidura, no comienza a ponerse en marcha el reloj. Es decir, si hay una investidura fallida, es decir, si ningún candidato obtuviese 36 votos en la primera votación o más sí es que no es decir, mayoría simple en la segunda votación, a partir de ahí habría una repetición electoral en Canarias, 2 meses después de ese primer intento. A día de hoy, con los datos en la mano, si el recuento final, del que estábamos escuchando hace muy poco, no cambia las cosas, el posible pacto del que se está hablando, Coalición Canaria, Partido Popular y HI, en estos momentos contaría con 35 diputados, es decir, necesitaría obligatoriamente una abstención como mínimo o bien de algún otro grupo parlamentario para evitar una nueva cita electoral en Canarias. En estos momentos no está garantizado, hasta que no se firmen o alguna otra fuerza política se sume a esa mayoría. En estos momentos, hoy, con esos 35 diputados, salvo que haya alguna abstención en algún otro grupo parlamentario, algún diputado de otro grupo parlamentario, pues en este momento estaríamos en un escenario de repetición de elecciones en Canarias, ¿no? Es el presidente o presidenta de la Cámara Regional quien, tras escuchar a los candidatos y candidatas a esa presidencia, propone a una de ellas el hecho de formalizar esa investidura. Correcto, hay una ronda de contactos. Alguno de los candidatos o candidatas le solicitaría al presidente que convoque el pleno de investidura y en ese momento es cuando se pone en marcha el reloj para esa posible nueva convocatoria electoral. Esa es un poco la mecánica que viene establecida en el Estatuto de Autonomía y en el reglamento de la Cámara. Y en ese plazo, desde que queda constituido el nuevo Parlamento de Canarias hasta que se produce esa investidura, ¿hay algún tipo de actividad en la Cámara Regional? Bueno, claro, por supuesto, el Poder Legislativo ya queda constituido ese día, por tanto se constituyen las comisiones parlamentarias, el pleno parlamentario y por lo tanto sí, por supuesto que hay actividad. Otra cosa es que evidentemente al no haber gobierno pues hay una serie de cuestiones que no se pueden realizar, no se le pueden hacer preguntas al presidente ni comparecencias a los consejeros, pero el gobierno continuaría en funciones, con lo cual, entre otras cosas, podría dictar decretos. Esos decretos tienen que ser convalidados por el Parlamento 30 días después de su publicación, así que actividad parlamentaria por supuesto que habría, ¿no? Ya da usted algunas pinceladas de ese pleno de investidura, 1 o 2 votaciones con mayoría absoluta o mayoría simple, más si es que no es. ¿Cuál es el protocolo para ese pleno específicamente? ¿Cómo se desarrolla un pleno de investidura? Bueno, pues básicamente la mesa y la Junta de Portavoces fijan un poco los tiempos y los turnos, pero como ya sabemos, pues habría una primera intervención del candidato o candidata estableciendo su programa de gobierno. A partir de ahí intervendrían los grupos parlamentarios. Lo normal es que sean de menos representación a más representación. Habría unos turnos de réplica por parte del candidato a presidente o presidenta. A partir de ahí habría una primera votación en la cual, si no se obtuviera 36 votos, habría que repetir esa misma votación 48 horas más tarde. Previamente habrá que, como te decía, ese pleno del día 27, en ese sí que se constituye el Parlamento, pues hay que elegir a la mesa del Parlamento, al nuevo presidente, a la nueva presidenta, a los nuevos vicepresidentes de la mesa y a los nuevos secretarios, ¿no? ¿Y esos cargos, esos miembros de la mesa, se eligen por qué tipo de mayoría?
Bueno, por mayoría simple, y son dos votaciones diferentes. Primero se vota al presidente o a la presidenta y después el resto de la mesa, ¿no? Y que además tiene que, tal y como establece la ley, tiene que haber un equilibrio de género también en esa composición, ¿no? Le pregunto personalmente, ¿qué es lo mejor y lo más complicado de presidir una institución como el Parlamento de Canarias? Hombre, lo mejor sin duda es, digamos, la experiencia de, digamos, poder presidir, valga la redundancia, el poder legislativo, el lugar en el que están representados los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias, los 2 millones de canarios y canarias que están llamados a las urnas y que tienen allí a sus 70 representantes. Un honor y un privilegio poderlo hacer, y también una gran responsabilidad. A veces centramos mucho el foco en el Poder Ejecutivo. No olvidemos que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, nace del Poder Legislativo. Es el Parlamento el que elige al presidente y, por tanto, la esencia de la democracia, de nuestra representación como pueblo, como tierra, después de estos 40 años de autogobierno, recae precisamente en el Parlamento. Y sobre todo, la necesidad de trasladar una imagen, digamos, positiva hacia la ciudadanía de lo que es su Cámara, es decir, de quienes les representan. Espero que esta legislatura que viene, creo que en esta legislatura, esta 10ª que ya va quedando atrás, ha sido modélica. Creo que hemos conseguido un clima digamos, parlamentario, en el que ha habido momentos de tensión, pero también creo que es una Cámara que ha sabido dialogar y que ha sabido estar a la altura de los retos dificilísimos a los que nos hemos tenido que enfrentar en esta 10ª legislatura. Espero que eso no se trunque. Me preocupa mucho la entrada de la ultraderecha en el Parlamento de Canarias. A mí personalmente me preocupa. Allí donde han entrado han embarrado el escenario político y parlamentario. Hasta ahora en Canarias estábamos, digamos, vacunados de estas malas formas parlamentarias, de este clima de crispación, digamos, de perturbación de la convivencia, y a mí personalmente me preocupa. Creo que tenemos que hacer todos una reflexión de cómo es posible que un partido que quiere acabar con la autonomía, que un partido que quiere colocarnos en 30 años más atrás en el reloj social, haya podido obtener una tan alta representación en el Parlamento de Canarias. No creo que en Canarias haya tantas personas que compartan los ideales de la ultraderecha, ¿no? También me preocupa de quienes le quieren abrir las puertas, no de las instituciones, esas se las han abrido los ciudadanos, sino quien quieren compartir con ellos proyecto político, ¿no? Porque se puede compartir proyecto político con la ultraderecha por acción o por omisión. Durante la campaña electoral todos dijimos, el Partido Socialista lo ha cumplido, que no contaríamos con la ultraderecha, que no dialogaríamos con ellos y que no utilizaríamos sus apoyos. Bueno, estamos en un panorama, como te decía, si no cambia la cosa en la Junta Electoral, en el que para gobernar ahora mismo el pacto que se está cerrando necesitarían o bien la abstención, parece ser, o un voto favorable de la agrupación socialista gomera, o apoyarse en los votos de la ultraderecha, por acción u por omisión. Y yo lo que pido a todos los que compartimos y hemos compartido este clima de entendimiento, de negociación, de diálogo en Canarias, que es nuestra seña de identidad de 40 años de parlamentarismo, que no rompamos esa tradición en esta 11ª legislatura en la que desgraciadamente la ultraderecha tiene representación en nuestro Parlamento. Creo que eso va a ser un elemento digamos, disruptivo en nuestra Cámara, y yo apelo a al resto de las fuerzas políticas para que hagamos un cordón sanitario en torno a la ultraderecha. Pues Gustavo Matos, presidente en funciones del Parlamento de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, buenos días.